Continuamos ahora con la relación de corriente y tensión en los transistores, los límites de potencia y el efecto Early. Entonces veamos cómo sucede en un transistor la relación entre corriente y tensión. Imaginemos que tenemos el siguiente montaje: un transistor al que vamos a someter a la siguiente prueba, una tensión entre colector y emisor que vamos a estar ajustando, y además una corriente de base que también podemos ajustarla. La corriente de base, recordamos, es la controladora, mientras que la corriente de colector es la corriente resultante que queremos observar. Vamos a hacer un gráfico de corriente de colector, la corriente que queremos observar, con respecto a la tensión entre colector y emisor, es decir, la que está de este lado. Y vamos a aplicar diferentes cantidades de la corriente controladora. Lo que tenemos entonces es ganas de observar cómo se comporta este transistor sometido a diferentes combinaciones de corriente de base y de tensión colector-emisor. Cuando hacemos la comparación con una válvula de agua, lo que nosotros cambiamos, la postura de la válvula en el control, es lo que sería la corriente de base aquí. O sea, esta es nuestra mano girando aquí la llave de la válvula. Y de este lado tenemos la tensión entre colector y emisor. Eso corresponde a la presión que habría en una tubería que viene desde el acueducto. Si hay presión desde el acueducto, cuando yo muevo esta llave, entonces inmediatamente puedo ver que el agua fluye. Y de igual manera pasa aquí. Entonces, esta gráfica podemos decir que se está haciendo, por un lado, entre un flujo de agua, claro, arriba, eso corresponde con la corriente, y de este lado correspondería la tensión colector-emisor con la presión que viene del acueducto. Ahora, imaginemos por un momento que en esta llave que está aquí, en esta válvula, no hay presión del acueducto, es decir, se fue el agua. No serviría entonces si abrimos la llave o cerramos la llave. Entonces eso correspondería a nuestra gráfica, que nos encontráramos, la gráfica de la presión, nos encontráramos aquí colapsados en el 0 voltio. Para ese 0 voltio, la corriente que se produce, entonces, ¿qué valor tendrá? Todas estas posibilidades que están aquí colapsan en el 0. Entonces, sencillamente, si no hay tensión desde colector a emisor, es decir, si no hay presión de agua del acueducto, el agua que fluye por mi manguera es 0. No importa cómo yo coloque la llave. Entonces, lo que vamos a hacer ahora también es observar qué pasa cuando tengo esta llave totalmente cerrada. Entonces, supongamos que la corriente de base yo la hago 0. O sea, cerrada significa de alguna manera off, ¿verdad? Cerrada la llave, la válvula. Entonces lo que observamos es esto: a medida que se incrementa la presión o la tensión colector-emisor, me estoy moviendo para acá. Pero me estoy moviendo en el caso de que la corriente de base es 0. Y eso me da la siguiente curva. Me estoy moviendo a lo largo de esta curva que está aquí. La curva en la que tengo 0 amperios resultantes, porque a pesar de que mi válvula tiene presión del acueducto, está cerrada. Y si está cerrada, entonces la corriente que fluye por mi manguera a la larga es 0. No importa la presión del acueducto. Si es baja, por ejemplo, estamos por acá, la corriente final será 0, la corriente que pasa por la manguera es 0. Y si pasa por acá, si tenemos esta presión, mayor presión, igual es 0. Notamos entonces que hay un punto en el cual, si la presión del acueducto, a pesar de que la válvula está cerrada, excede cierto valor, y es este valor que tenemos aquí, entonces notamos que se forma una corriente brusca, alta. O sea, si nota cómo cambia aquí, la corriente se dispara. Eso representa la ruptura de la válvula. Es decir, hay tanta presión de parte del acueducto que si tú tienes cerrado la llave, eso igual rompe la válvula y sale un montón de agua. Entonces lo que significa es que se forma una cantidad de corriente, como observamos aquí, cuando se supera cierta presión que se considera ya alta. Muy bien, vamos a suponer entonces que nuestra válvula no está cerrada, sino que ponemos alguna corriente determinada. Por ejemplo, entonces pongamos aquí que le colocamos algo, y ese algo
nos lleva, por decir, a esta otra curva de aquí. Entonces, a medida que subimos la presión, observamos lo siguiente. Al principio hay cero, pero apenas hay algo de presión, en algún valor se estabiliza la corriente que va por esta manguera. Y dependerá del valor escogido que tengamos aquí. Es decir, cuando subimos la válvula, observamos lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo más concreto. Vamos a empezar a variar la corriente de control, pero vamos a suponer que nuestro acueducto sí nos da algo de presión fijo. ¿Ya? Supongamos así. Vamos a suponer que estamos en este punto de acá. O sea que tenemos este valor que está aquí. Entonces, nota que a medida que esta corriente de control aumenta, podemos tener cero corriente principal en el colector cuando está completamente hecha cero la corriente en la base. Pero si empieza a subir, notamos que tenemos algo. Y si sube un poco más, o sea, vamos a decir que vamos subiendo la corriente de base, también la corriente que vemos en el colector sube. Es decir, algo fluye por la manguera a medida que vamos abriendo la llave. Entonces, este recorrido que estoy pintando representa abrir poco a poco la llave cuando tenemos una cierta presión del acueducto. Entonces, mira, cuando abres la llave, sigues estando en un punto más alto de corriente de flujo de agua. Sigues abriendo la llave, estás aquí. Sigues abriendo la llave, estás acá. Te estás moviendo cada vez más. Finalmente abres la llave bastante y llegas a este punto alto. Este punto alto corresponde a la corriente alta que tenemos aquí. Entonces, claro, eso se logra ¿cómo? Porque tenemos una cierta presión del acueducto y a medida que abrimos la llave, obviamente tenemos entonces corrientes cada vez mayores, cada vez mayores, cada vez mayores. Y esas corrientes cada vez mayores en la base es lo que hace que haya más corriente en el colector. De hecho, la relación entre corriente de base y de colector es beta. Entonces, ahora hemos analizado cuando tenemos cierto valor de tensión aquí y estamos variando la corriente de base. Pero queremos ahora hacer lo mismo, pero variando también la corriente, la tensión colector emisor. Entonces lo que obtenemos son curvas, diferentes curvas. Aquí tenemos varias. Entonces voy ahora a regresar al dibujo original. Tenemos diferentes curvas. En particular vamos a decir que vamos a colocar una corriente tal que va a ser la correspondiente a el valor que tenemos en la gráfica llamado IBQ. Una cierta corriente que vamos a escogerlo. Y esa corresponde a esta gráfica que tenemos aquí. Por aquí vamos hasta aquí. Y de aquí la gráfica hace una curva hacia arriba así. Bien, entonces hemos seleccionado esta corriente de control, es decir, colocamos la válvula en cierta posición. Y ahora, cuando la tensión entre colector y emisor, es decir, la presión del acueducto es cero, estamos aquí en cero. Pero a medida que la presión del acueducto empieza a aumentar, notamos un aumento del flujo de agua en esta manguera o de la corriente que va pasando por el transistor. Es decir, cuando empieza a aumentar esto, empezamos a ver entonces un flujo creciente. Pero a medida que vamos subiendo, alcanzamos algún cierto valor, de pronto como por aquí. A partir de este valor de la presión de agua del acueducto, es decir, de la tensión colector-emisor, notamos que la corriente en el colector, la corriente que pasa por la válvula, ya no aumenta mucho, se estanca. Aquí venía en aumento y aquí se estancó y entonces quedó prácticamente horizontal. Es decir, que ahora todos estos valores de tensión colector-emisor manifiestan una corriente similar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno abre la llave de cierta manera, entonces si no hay agua en el acueducto, no sale agua por la manguera. Pero ahora, si empieza a haber agua en el acueducto, o sea, presión, entonces empiezo a ver que la manguera sale cada vez más. Pero llega un momento en el cual hay suficiente presión y veo cierto chorro formado. El chorro está siendo limitado por la válvula. Ahora, si se aumenta la presión del acueducto, el chorro permanece más o menos igual. ¿A qué se debe eso? A que el factor limitante ahora no es la presión del acueducto, porque hay suficiente presión. Lo limitante ahora es la válvula. Es decir, tenemos control con la válvula sobre el chorro de manera directa. Y para tener control se necesita tener presión suficiente
entre el colector y el emisor, es decir, presión en el acueducto, en nuestra analogía que estamos haciendo con la válvula. Entonces, por esa razón, esta corriente queda así, más o menos constante. Igual hay algún valor a partir del cual podemos ver aquí si se supera la presión del acueducto, aun cuando la válvula esté abierta. Si se supera cierta presión alta, nota que la corriente que fluye se hace bruscamente alta, ¿ya? Es decir, nuestra válvula se rompe. A pesar de que está abierta, a pesar de que está fluyendo algo, mucha tensión entre colector y emisor termina por romper la válvula. Igualmente que mucha presión del acueducto termina por romper la válvula, así esté ella abierta y dejando salir agua hacia la manguera. Entonces mira cómo es este comportamiento básicamente estancado aquí, y esta es la zona deseable de operación de un transistor. Es decir, que haya suficiente tensión colector-emisor para que la corriente que fluye por el transistor no dependa, oígase bien, no dependa de las variaciones de la tensión colector-emisor, es decir, de las fluctuaciones en la presión del acueducto, sino que dependa enteramente de cuál es la corriente controladora. Y si esta cambia a un valor, por ejemplo, inferior, entonces nuestro punto pasa a operar a otra curva. Por ejemplo, aquí está. Entonces tenemos menos corriente de colector porque hemos cambiado la corriente de la base. Igualmente, si subimos hacia otra corriente superior en la base, es decir, en la parte controladora, entonces notaremos que estamos en otro punto, en otra curva, pero tenemos ahí un nuevo valor de corriente de colector superior. Entonces nota que no importa que te muevas en el eje horizontal en esta condición, básicamente la cantidad de corriente que ves depende de la corriente de base y ya, no depende de las fluctuaciones de la presión del acueducto. Y eso es importante. Eso significa que el transistor ahora está obedeciendo al control. La corriente de colector es exactamente una función de la corriente controladora que está en la base y no de la tensión que pueda haber entre colector y emisor. Esa es una característica deseable. Ojalá en este gráfico las líneas fueran horizontales, completamente horizontales, porque diríamos tenemos una fuente de corriente perfecta, es decir, enteramente controlada por la corriente de base. Entonces tengo ese detalle así, y eso es lo que significa. La mejor forma de entenderlo con esta analogía de la llave y la analogía, por supuesto, con la llave, el control que hacemos con la mano. Entonces cada una de estas curvas que ven aquí es una curva distinta porque hay diferente posición de la válvula. Y lo que vemos es una evolución desde nada de presión principal, colector emisor, hasta cierta presión. Si es muy fuerte, entonces mira el efecto negativo que hay ruptura de la válvula. Entonces eso tenemos aquí por un lado, y hemos hecho similar la corriente de colector con el flujo de agua y la tensión colector emisor con la presión del acueducto. Ahora queremos pensar en que en este transistor, por ejemplo en este punto Q que estamos escogiendo acá, tenemos una cierta corriente de colector que se ha llamado aquí corriente de colector ICQ. Q significa un punto de quietud escogido, un punto para observar. Y también tenemos un cierto voltaje colector emisor Q. Entonces ese punto posee una corriente y un voltaje. Es decir, que aquí tenemos un cierto voltaje sobre el transistor y obviamente una cierta corriente. Eso produce sin duda alguna tensión por corriente, por amperio. Eso produce vatios. Eso es una potencia y podemos verla así. La potencia que se disipa en el transistor es básicamente la corriente de colector de él por la tensión colector emisor. Nos referimos a la corriente de colector porque es la corriente principal, corriente grande, que multiplica a la tensión que hay de un extremo al otro, ya en la válvula, o sea, de colector a emisor. Eso da vatios. Y esos vatios, ¿qué son? ¿Cómo se manifiestan? Esos vatios son nada más y nada menos que flujo de calor. Flujo de calor del transistor hacia el ambiente. Es energía que sale del transistor hasta el ambiente. O sea que mi transistor está radiando esa energía en forma de calor. Claro, se está calentando porque tiene voltios, VCE, y amperios, corriente de colector. Así que mi transistor debe ser capaz de poder
sacar ese calor de su cuerpo hacia el ambiente. Y eso implica que para poder mover ese calor tiene que haber una diferencia de temperaturas. O sea, el transistor se va a calentar y esa temperatura mayor que el ambiente es la que empuja el flujo de calor hacia el ambiente. Así que él debe ser capaz de poder estar a cierta temperatura más arriba, y si se calienta mucho debo ser yo quien disipe ese calor con un disipador de calor. O sea, debo también leer mi transistor cuánta potencia puede él realmente manejar. Si excedo esa potencia, definitivamente daño mi transistor. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría en este caso? Vamos a mirar varios puntos que puedan ser especiales aquí, críticos aquí. Entonces, supongamos que tengo un punto como este que está aquí. En este punto tenemos un valor relativamente bajo de tensión colector emisor con un punto medio de corriente. Tal vez este es un punto que el transistor puede manejar. También podría manejar un punto por aquí. Tengo una tensión colector emisor más bien alta, pero tengo una corriente de colector relativamente baja. También es un punto fresco en el que puedo manejar. Pero por ejemplo, este punto de aquí, tengo una tensión colector emisor relativamente alta con una corriente de colector también relativamente alta para este transistor. Bueno, este es un punto en el cual el producto, voltaje por corriente, posiblemente esté fuera de la capacidad del transistor. Así que es un punto en el cual voy a tener que verificar si se puede operar el transistor en esos valores. Entonces existe como una frontera de valores para voltajes altos, corrientes altas. Eso, el producto de lo que da es la potencia máxima que mi transistor puede disipar. De hecho, por ejemplo, punto también puede estar fuera de la potencia máxima, pero este ya no, porque si bien tiene una corriente también alta, el voltaje colector emisor es bajo. O sea, la idea es el producto. Entonces existe una frontera de potencias. En este caso la frontera se nos muestra así, una hipérbola de máxima disipación, o de máxima, de capacidad de disipación de máxima potencia realmente. Esa es una hipérbola. ¿Eso quién me lo da? Me lo da la potencia que puede disipar mi transistor. Por ejemplo, un transistor común y corriente común, el 2N3904, nos dice que la potencia que él maneja es alrededor de 600 milivatios. O sea, bajo ninguna circunstancia debo tener una tensión y una corriente que multiplicadas excedan ese número, porque el transistor sencillamente no es capaz de manejarlo. Y si de hecho la hoja de datos me dice que 600 milivatios, debo procurar trabajar con un margen inferior, 500 milivatios hacia abajo, de pronto, o de pronto un poco más. Entonces esta es la frontera que marca los puntos prohibidos desde el punto de vista de la potencia, lo que no se podría manejar, no se deberían. Si se llega a estar en un puntico de esos momentáneamente, simplemente momentáneamente retiras, entonces sí da tiempo para que el calor pueda salir, pero permanentemente imposible. Entonces hay dos aspectos en esta curva, o tres en general. El primer aspecto es que existen algunas tensiones máximas de colector y emisor, indistintamente como tienes la válvula cerrada, abierta, como sea, que si excedes esa presión máxima, rompes la válvula, es decir, averías el transistor y circula un montón de corriente, que es la parte de las curvas donde se están yendo hacia arriba, en esta parte de aquí. Además está el aspecto que estamos justamente narrando ahora, el aspecto de la potencia y una limitación en las combinaciones de corrientes y tensiones permitidas. Y, o sea que esta zona no, esta zona es prohibida. Cualquier punto que esté aquí así es más fresco, ya sea que tenga poco voltaje colector emisor como estos de aquí, o poca corriente como estos de aquí. Entonces hay otro aspecto que estábamos viendo, que es el hecho de que queremos que las líneas sean horizontales para que el transistor sea perfectamente obediente como una fuente de corriente. Sin embargo, y tenemos que notar ese fenómeno aquí, las líneas de esta gráfica no son enteramente horizontales. O sea, por mucho que lo pretendamos decir, no lo son. Nota, por ejemplo, que a medida que te mueves aquí en el colector emisor, vas cambiando, realmente la corriente va cambiando. Alcanza uno a ver un cambio que ocurre ahí en el caso de la corriente. Si ves que a medida que aumentas la tensión colector emisor, la corriente realmente aumenta un poquito, o sea, hay un cambio ahí. Entonces ese cambio vamos a estudiarlo ahora, y ese fue el cambio que analizó un ingeniero que trabajaba en también la empresa Bell Laboratories, en laboratorio Bell, en 1952.
Él se llama James Early y el fenómeno que vamos a estudiar tiene su apellido, el efecto Early. Entonces vamos a exagerar un poco lo que está pasando con las curvas. Entonces al exagerarlo lo notamos así, las inclinaciones más fuertes para poder ilustrar el punto que queremos aclarar aquí. Esas líneas de relación de corriente de colector con la tensión colector-emisor realmente van subiendo. Y cuando se proyectan todas hacia la izquierda, se intersectan aproximadamente en una coordenada que recibe el nombre de tensión de Early, en honor al científico que estudió este fenómeno. Entonces esa tensión de Early se representa así como con B sub A y es una constante del transistor, es decir, es un valor dado que nos van a entregar. Esa tensión de Early permite ahora hacer una corrección en estas líneas que inicialmente parecen horizontales pero realmente se inclinan, y esa corrección significa que la corriente de colector ya no es solamente IS, la constante multiplicado por la exponencial del voltaje base emisor entre BT, sino que ahora aparece un factor de corrección debido al efecto Early, este efecto que estamos viendo. Y ese factor de corrección dice así: depende de esta constante B sub A de Early y depende de la tensión de colector emisor. B sub A es un valor que usualmente para los BJT, por ejemplo, así pensemos así, los BJT tienen unos B sub A usualmente algo así como en 200 voltios o tal vez más. Bueno, en la gráfica que estamos observando existe la coordenada es negativa, pero está al menos explícitamente mostrado allí. O sea que VA es un número positivo, en este caso 200 voltios, y la coordenada es menos 200 voltios. Entonces, para un valor como 200 voltios, uno se preguntaría, bueno, ¿y cuáles son los valores de colector y emisor que puedo tener en mi circuito? Supongamos que tienes un circuito alimentado con más y menos 10 voltios. Supongamos eso, que ese es tu circuito. O sea que en el peor de los casos, el voltaje que pueda aparecer entre colector y emisor, en la peor combinación que pueda haber, es que haya 20 voltios, es decir, todo el voltaje disponible en las fuentes, que haya 20 voltios. Ahora, me pregunto, aquí este voltaje, el peor que pueda haber, 20 voltios, por las fuentes que estoy alimentando. Y el voltaje de Early, 200 voltios, como ven, eso es un décimo, 20 sobre 200. O sea que eso puede ser despreciable con respecto al 1 que está sumándose de este lado. Es decir, podemos concluir que el efecto Early podría ser despreciado porque tiene un impacto de 10% o menos del 10% sobre el resultado que ya se tiene. Entonces, cuando el efecto Early es tal que el impacto es pequeño, simplemente se desprecia, se hace como si no existiera. Y eso lo determina el valor de BCE de peor caso en mi circuito, que estoy tomándolo como las alimentaciones, o sea, un caso totalmente extremo, y aquí la constante de Early. O sea que si tenemos una constante de Early, por ejemplo, que diga 400 voltios, entonces con toda la confianza, este número es bastante grande con respecto a esto de acá que vamos a tener en cualquier circuito, entonces con toda la confianza podemos decir el efecto Early se desprecia. O sea, ni siquiera notamos esto, las líneas se ven bastante horizontales. Pero cuando, por ejemplo, esa constante de Early es un número más pequeño, supongamos, también es posible encontrar estos casos, ¿no?, que de 50 voltios. Entonces ya 50 voltios no es muy grande con respecto a 20 voltios. Entonces ahí sí el efecto es notorio y hay que hacer la corrección. ¿Y cómo se hace la corrección aparte de utilizar esta fórmula que está aquí? Pues la corrección se manifiesta de esta manera. Entre colector y emisor, si aumenta la tensión, que es lo que nos muestra este gráfico, tiene que aumentar la corriente de una forma lineal. A medida que te mueves aumentando la tensión colector y emisor, debe aumentar la corriente de forma lineal. ¿Qué elemento puede incrementar la corriente de forma lineal? Con la tensión en la corriente, el resistor. Entonces el modelo que tenemos vamos a modificarlo para agregarle un resistor. Y aquí tenemos modelo pi para el transistor NPN, diodo, fuente de corriente, beta veces IB. Y ahora viene un elemento nuevo, y es este que está aquí. A ese resistor se le llama el resistor del efecto Early. Y él está representando el hecho de que la corriente de colector aumenta cuando el voltaje colector emisor aumenta. Fíjate que el voltaje colector emisor
para nada impacta sobre esta fuente de corriente. Para nada. Esta fuente de corriente solamente depende de la corriente de base. Y de hecho dice, la corriente que pasa por ahí es beta veces la corriente de base. Punto final. No está influenciado por el voltaje colector emisor. Para poder manifestar que la corriente de colector aumenta, porque aumenta la tensión colector emisor, tenemos que introducir este elemento. Entonces ese sí ya explica o representa el hecho de que si la tensión de colector emisor aumenta, inmediatamente aumenta la corriente linealmente. Entonces este resistor es la forma como en el modelo representamos ese efecto Early. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de ese resistor? Pues aquí está dado. Ese resistor es igual a esta expresión, que es aproximadamente la constante de Early, voltaje Early, entre la corriente de colector que se esté utilizando como punto de reposo o de quietud. Entonces fíjate cómo de sencillo se puede extender este modelo, que ya tiene un aspecto más realista. Ya esto que está aquí no es sencillamente una fuente de corriente controlada de manera ideal, sino ahora es una representación tipo Norton. Si lo puedes reconocer, es una representación tipo Norton, fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y eso lo hace una representación realista, una representación práctica y por lo tanto bienvenida. Porque si uno hace las cosas de manera muy ideal, o sea, fuentes de corriente sin resistores paralelos o fuentes de tensión sin resistores serie, o sea, esa clase de idealizaciones siempre termina en algún momento haciéndonos concluir algo erradamente. Entonces, esta representación es una representación del tipo Norton, que pertenece a la familia del tipo Thevenin también, y esas representaciones son correctas porque nos dan un poco del comportamiento real. Entonces esa es la modificación que se hace en el modelo Pi. En el modelo T se agrega la resistencia entre colector y emisor, tal como lo indica este dibujo. Estamos en el transistor NPN, pero también se utiliza para el transistor PNP algo muy similar. En el caso del PNP, pues tenemos la resistencia entre emisor y colector aquí en el modelo Pi, y entre emisor y colector en el modelo T. Similarmente se define la resistencia como voltaje de Early entre la corriente de colector que estamos utilizando, usualmente en la corriente de colector en la que reposamos, IQ. Entonces de esa manera hemos visto en esta sección el efecto Early, hemos visto las curvas de relación entre tensión y corriente, y también hemos visto la discusión acerca de la potencia que puede disipar un transistor. Gracias.